Hola, ¿cómo estás? En el vídeo práctico de hoy voy a hablarte de un ejercicio muy común cuando aterrizas en el mundo del emprendimiento. Es muy habitual que te inviten en las diferentes formaciones a hacer lo que se llama una ficha de tu lector ideal o de tu cliente ideal. ¿Para qué vale esta ficha? Esta ficha vale, como os comento, para conocer más a fondo a ese posible cliente que vas a tener en el futuro. ¿Por qué es interesante conocer a tu posible cliente? Bueno, pues no es lo mismo, como sabéis, por ejemplo, cuando te presentas en el antiguo paradigma laboral a un proceso de selección en una empresa, a que cuando llegue el momento de la entrevista y te pregunten qué sabes de la empresa, no sepas nada, o a que sepas un montón de cosas, ¿no? Tradicionalmente y lógicamente esto siempre se ha valorado más. Igualmente, en este nuevo paradigma laboral, cuando vamos a hacer una candidatura para ofrecernos a colaborar con alguien o cuando redactamos nuestro pasaporte de habilidades, cuando nos presentamos a un proceso, pues será mucho más interesante haber trabajado previamente, tranquilamente, sin prisas y sin presiones, y no justo en el rato antes de presentarte a ese proceso, en la ficha de tu lector ideal o de tu cliente ideal. Voy a decir algunos puntos clave que para mí han sido claves también en el camino, porque voy a basar un poco este vídeo práctico en los problemas que yo misma he tenido para realizar este ejercicio y cómo he ido cambiando mi visión sobre esta propuesta con el tiempo. La primera vez que llegó esta propuesta ante mí, me daba mucha pereza hacerlo y me paralizaba. ¿Por qué? Porque la descripción del ejercicio dice: realiza una descripción concreta de tu lector ideal como si fuera una única persona, ¿vale? Es decir, en esta ficha de lector ideal tú tienes que ponerte delante de un folio o de una pantalla y decir: mi clienta ideal se llama María, tiene 33 años, vive en Santander, sus aficiones son esta y esta, tiene 3 hijos, le gusta ver estas series, anteriormente ha trabajado como informática, los problemas que tiene ahora mismo son estos. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Ahora entraremos en profundidad, pero en lo que realmente consiste este ejercicio es: ponte delante de un folio en blanco y describe a una única persona que resuma todos tus clientes o lectores ideales. Entonces, en un principio esto es complicado. ¿Por qué? Porque surgen dos problemas. Problema número uno: no sabes cómo es tu lector ideal. Puede que estés describiendo un lector ideal que no se corresponda con la realidad. Puede ser que tú describas algo que cuando luego realmente trabajes con clientes de verdad, te des cuenta de que, bueno, no está muy acertada esa ficha de lector ideal, porque la descripción que hiciste quizá no coincida con el aprendizaje que has ido adquiriendo cuando ya tienes más experiencia. No pasa absolutamente nada. La solución a este bloqueo a la hora de hacer el ejercicio es: este es un ejercicio abierto, es un ejercicio vivo, que lo normal y lo habitual es irlo modificando a medida que avanzamos en nuestro emprendimiento y en nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, tómatelo como un juego, no pasa nada, simplemente empieza, ¿vale? Es una base, es un comienzo, lo vas a ir revisando, ¿vale? Pero por algo hay que empezar. Entonces, lo que yo te invito es a tomar la postura, pues, no sé, como la postura de una niña o de un niño que está en el colegio y te mandan a hacer estas descripciones, estas redacciones, que no están bien ni mal, sino que simplemente consisten en expresarte, ¿no? En expresarte y en hacerlo. Entonces, empieza, hazlo. Abre el ordenador y escribe: mi cliente ideal es, y empieza a ver qué te sale, ¿vale? Empieza un poco a ver en primer lugar qué sale, qué ideas salen, ¿vale? Puede pasar que cuando empiezas a describir a tu lector ideal o a tu cliente ideal, lo confundas contigo misma o contigo mismo. Es algo que a mí me pasó. Yo me ponía a describir mi lector ideal y me salía una descripción que coincidía en muchas características conmigo misma. Es normal, es bastante habitual que pueda pasar esto. ¿Por qué? Porque seguramente estés resolviendo un problema que tú previamente ya has tenido. Esto puede ser o no, o puede no ser, pero es muy habitual en el mundo del emprendimiento. Es un proceso muy natural, que si tú antes no sabías algo que ahora sabes, has pasado por una serie de pasos que te han llevado a resolver ese problema o ese punto de dolor, ahora lo ofrezcas a otras personas, ¿no? Porque es algo muy orgánico y muy natural, porque realmente tú ya has pasado por ahí. Cuando encontramos este tipo de emprendimientos y estas propuestas
valor basadas en algo en lo que yo soy coherente porque ya lo he resuelto, pues es todo como mucho más natural y fluido. Entonces, por este y por muchos otros motivos puede ser muy habitual que en tu ficha de cliente ideal estés tú misma, ¿vale? Pues por ejemplo, puede ser que tú hayas trabajado de manera organizada en los últimos años, pero que anteriormente fueras una persona desorganizada. Tu experiencia te ha llevado a ayudar a otras personas a organizarse mejor o a gestionar equipos o el ejemplo que queramos poner. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tú ayudas a otras personas a resolver eso, quieres ayudar a tu cliente a organizarse mejor, por poner un ejemplo. Lógicamente, vas a sentirte reflejada en ese anterior tú que tenía ese problema y lo vas a describir en la ficha. No pasa nada, ¿vale? Una ficha de lector ideal no es una descripción de ti misma, pero sí puede ser que en un 50% por lo menos sí lo sea, ¿vale? Entonces, lo que puedes hacer para resolver este problema es coger como referencia dos personas, tú misma y otra persona real, ¿vale? Puede ser otra persona real, una compañera que estudia contigo en la escuela de asistentes virtuales, una compañera con la que has hablado sobre tus problemas, sus miedos, su situación, o que conoce su realidad, o un perfil, en este caso, si eres asistente virtual y no te quieres dirigir a asistentes virtuales, sino a emprendedores digitales, pues toma el ejemplo de un nómada, de un emprendedor digital que conozcas, porque puede ser que lo conozcas personalmente o que hayas seguido su trayectoria, o que en su página sobre mí o en sus entrevistas puedas extraer datos de él mismo o de ella misma. Entonces es muy interesante en esta ficha seguir estas pautas, ¿vale? Tómatelo como un juego, empieza, esto se va revisando, está abierto, está vivo, coge dos perfiles, características de ti misma y características de esa otra persona real, ¿vale? Puede ser que esté basado en hechos reales, como las películas, ¿no? Puede estar basado en alguien real, en ti misma y en esta otra persona, y luego incorporar algunas características más extras que a lo mejor no están ni en esa persona ni en ti, pero sí que ves habitual en este tipo de perfiles de emprendedores digitales, ¿vale? Entonces, sin más, os voy a mostrar un ejemplo de ficha de lectora ideal mía, ¿vale? Es una ficha del pasado. Actualmente he querido elegir una ficha del pasado porque para que veáis ese proceso, ¿no? Es muy difícil desde el principio hacer una ficha que coincida. Vais a ver aquí, y además si sois alumnas o alumnos de la escuela, os vais a ver reflejados un poco, mucho o nada en esta ficha, y entonces os vais a dar cuenta de cómo es el proceso del ejercicio, ¿vale? Os vais a dar cuenta que, bueno, hay que empezar, ahí habrá características con las que algunas de vosotras os identifiquéis más y otros menos, pero creo que es un ejemplo práctico para que lo veáis y simplemente lo hagáis. No es un ejemplo modelo, no es un ejemplo perfecto, probablemente falten cosas, ¿vale? Pero quiero poneros este ejemplo para que no veáis ya una ficha perfecta hecha después de un montón de años de aprendizaje y de revisión del ejercicio, sino que veáis algo más intermedio, ¿vale? Entonces voy a compartir pantalla y os voy a mostrar cómo se haría esta descripción, ¿vale? Y os invito de verdad a hacerla porque os va a ser de mucha utilidad. Bueno, pues ya estoy compartiendo pantalla y me voy por aquí a donde tengo el ejercicio. Lector ideal. Pues mirad, podemos coger en primer lugar los datos demográficos, ¿vale? Pues yo he puesto que es una mujer de entre 30 y 40, que tiene una formación y una experiencia relacionadas con el sector de soporte al cliente, atención al público, ventas, administración, ¿vale? Esta era mi idea cuando yo empecé con la escuela de quién iba a ser mi cliente ideal. Ahora me he dado cuenta que esta descripción efectivamente describe a gente de la escuela, pero también hay gente que no tiene nada que ver con estos sectores profesionales que menciono, ¿vale? No pasa nada, hay que empezar y no hay que hacer una ficha exhaustiva y perfecta, ¿vale? Pero ya esto, simplemente el hecho de hacerlo me sirvió. Pongo aquí que normalmente viene de empresas grandes, de multinacionales, de teleoperadoras, de marketing y de ventas del viejo paradigma. Como veis, esto se ha cumplido solo en una parte porque hay mucha gente que no viene de ahí, pero bueno, hay gente que sí. Pongo que vive en una ciudad, tienes que elegir, ¿vale? En tu lector ideal tienes que elegir. Puede ser que tú veas que hay emprendedores digitales, pues que uno es un nómada digital que a lo mejor ahora mismo vive en Tailandia, otro vive en Madrid y otro vive en un pueblecito
de una ciudad de Andalucía. Pero tienes que elegir una ciudad, ¿vale? El juego, porque vamos a tomarlo como un juego, consiste en definir, en escoger de entre muchas opciones quedarte con una. Y ahora al final de todo voy a decir cuál es el motivo y por qué sirve personalizar tanto y hacer un único lector ideal, ¿vale? Entonces yo, pues, de datos demográficos expresaba esto. También ponía que vive en pareja y que no tiene hijos o que son pequeños. ¿Veis? Pues en este caso yo me incluí, vive en pareja y no tiene hijos. Y luego añadí otra opción, ¿vale? O son pequeños. Realmente este ejercicio no está bien hecho del todo porque yo me tendría que haber decantado por tiene hijos o no tiene hijos. Pero bueno, como os digo, no hay que seguir ya de manera rígida y estricta el ejercicio, sino que hay que lanzarse a hacerlo y ya está, ¿vale? No busquéis la perfección, sino adelante, realmente hacer el ejercicio. Luego, preferencias y hábitos, pues yo pongo aquí que suele seguir blogs de reinvención profesional, de autoconocimiento, de emprendimiento, nuevo paradigma laboral, minimalismo y vida consciente. Como veis ahí también me reflejo yo, ¿no? Le gusta escuchar podcast mientras pasea o cocina, ahí también estoy yo. Va a clases de yoga, natación o mindfulness. Pues mira, ahí puede hacer yo en otra etapa, ahora no la estoy y en ese momento yo lo incorporé a la ficha de lectura ideal. Le gusta hacer actividades en naturaleza, es amante de las pequeñas cosas, quiere aprender más sobre su cuerpo y mente para ponerlos al servicio de su propósito. Es muy curiosa y está abierta a aprender sobre otras temáticas que no tienen en principio mucho que ver con su perfil. Su carácter es más bien introvertido, por lo que es de vital importancia tener momentos y experiencias en soledad para ella, ¿vale? Todo esto a lo mejor podéis ver que no, a lo mejor te preguntas, pero ¿qué me aporta o de qué me sirve saber que mi futuro cliente va a clases de yoga? Bueno, pues todo es importante, ¿vale? Para conocerle y ya os digo que es un juego y lo toméis como tal. Le interesa mucho el contacto con otros seres humanos que comparten su filosofía de vida para recargarse de energía y sentirse comprendido. Bueno, yo en ese momento hice esta descripción. Más o menos acertada, me sirvió pues para profundizar un poquito, ¿no? Y para en cierta medida ir conociendo más, ir avanzando y sobre todo pararme a pensar sobre el cliente, que es lo más importante. El verdadero sentido del ejercicio es que te regalas, te dedicas un tiempo para hacer algo con conciencia, para hacer algo que digamos, te hace detenerte de esa rueda de hacer, sin reflexionar, ¿vale? Y una u otra cosa vas a sacar seguro de este ejercicio. Luego, definir los factores psicológicos y emocionales. ¿Qué siente? Pues lo ponía aquí, que le interesan los nuevos perfiles profesionales, pero que se siente un poco perdida ante tantos términos nuevos y herramientas. Se cuestiona si será capaz, necesita una guía. Necesita reciclarse para pasar del offline al online, sintiéndose igual de segura. Lleva un tiempo desconectada de sí misma por dedicar tiempo a otros y necesita parar y reorientar su plan vital y laboral. Trata de integrar su necesidad de complacer, su perfeccionismo y expectativas sobre sí misma en su día a día sin que rompan su calma, pero no siempre lo consigue. Bueno, pues también decía que necesita una buena dosis de autoconfianza y seguridad para poder valorar su tiempo, venderse a un precio justo y creer de verdad en su reinvención. También que sabe que quiere algo nuevo, pero aún no tiene demasiado claro cómo reciclar esas habilidades. Tiene dudas sobre si sabrá hacerlo o sobre si realmente podrá vivir de ello. Le causa un poco de frustración no ser capaz de entender aún claramente dónde va. Siente miedo al tema de la fiscalidad y los impuestos. No sabe cómo puede mostrar sus habilidades en este nuevo paradigma. Si ni siquiera tiene un blog. No sabe cómo darse a conocer. Se siente insegura ante otras personas que utilizan términos que ella desconoce, ha perdido la ilusión y el entusiasmo por su trabajo y necesita recuperar esa ficha. Bueno, esto digamos que es un ejercicio de lectura ideal a medias, ¿vale? Yo quería mostrar un ejercicio del pasado que yo hice, que aquí, por ejemplo, faltaría hacerlo en primera persona, ¿vale? Esto sería como una primera base que puedes utilizar para luego hacer la ficha. La verdadera ficha de lectura ideal lleva incluso una foto que tú cojas de internet, un banco de imágenes de esa persona, y está descrito en primera persona. María tiene entre 30 y 40 años, tiene tal formación, tiene tantos hijos, o sea, habría que hacerlo en primera persona, ¿vale? Hacer ese cambio ahí. Y para terminar os digo, ¿por qué ayuda este ejercicio? Aunque como veis a veces puede estar más o menos cerca o lejos de vuestro verdadero cliente ideal. Sobre todo sirve para acostumbrarnos también a
acercarnos a esos clientes ideales sin imaginarlos como un ente, ¿no? O como que estamos hablando a la nada o que estamos hablando a todo el mundo a la vez y realmente no sabemos a quién nos dirigimos. Cuando tú te comunicas en internet con tus futuros clientes, en los posts en redes sociales, en los blogs, voy a dejar de compartir, ¿vale? Para que me veáis. Cuando tú te comunicas de esta manera tan abierta, ¿no? Sin saber a quién te diriges o sabiendo que hay mucha gente al otro lado, se pierde el efecto comunicación de amigas, comunicación amigable, comunicación cercana. Tienes que imaginar, cuando estás hablando a tu cliente en las redes, o en un blog, o donde sea, o en un vídeo, que estás hablando con una única persona. Esto es un ejercicio que sirve para utilizar un lenguaje más coloquial, para mostrarte más cercana, más empática o más empático, y para enfocarte y focalizarte en una visión de un cliente que no es tan abierta. Vas un poco cerrando esa visión y todo se va recolocando, ¿vale? Ya no le hablas a todo el mundo, sino que ahora hablas en primera persona a alguien que incluso puedes tener aquí en el ordenador esa foto impresa y pegada. Y cada vez que vas a escribir o que te vas a dirigir, piensa en María. No es lo mismo pensar en María, a la que incluso hasta coges cariño después de hacer la ficha de cliente ideal, imaginarla en su casa, con sus hijos, imaginarla en su tiempo libre, paseando, escuchando un podcast de Charuca, imaginarla en su tiempo de ocio, cuando ya no tiene ese problema porque tú se lo has resuelto, posibilitando que tenga más tiempo libre, que tenga la mente más en calma, más organizada, que viva una vida más plena y más equilibrada. Si visualizas todo eso, ya entonces el efecto del ejercicio se multiplica. Así que bueno, dejo por aquí este ejercicio de conocimiento sobre tu lector, cliente o clienta ideal. Espero que os animéis a hacerlo. Es un ejercicio muy potente. Ya sabéis que cuando os surjan estos clásicos bloqueos que surgen, pensad en las claves que os he dado. Y bueno, pues nada, espero que vaya genial y que podáis dar un pasito más en vuestra nueva etapa profesional, ¿vale? Nos vemos pronto. Chao.